El Catecismo Menor de Westminster. 1. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Respuesta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 2. ¿Qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Respuesta. La palabra de Dios que está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él. 3. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Respuesta. Las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. 4. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. 5. ¿Hay más de un Dios? Respuesta. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta. En la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. 7. ¿Qué son los decretos de Dios? Respuesta. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. 8. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Respuesta. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y providencia. 9. ¿Qué es la obra de la creación? Respuesta. La obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. 10. ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. 11. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta. Las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación, gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. 12. ¿Qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado que éste fue creado? Respuesta. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo la pena
de muerte. 13. Permanecieron, permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados. Respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. 14. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. 15. ¿Cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Respuesta. El pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. 16. ¿Cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? Respuesta. Habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de Adán por generación ordinaria pecó y cayó en él en su primera transgresión. 17. ¿A qué estado sometió la caída a la raza humana? Respuesta. La caída sometió al hombre a un estado de pecado y miseria. 18. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Respuesta. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones que proceden de éste. 19. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. 20. ¿Dejó Dios parecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Respuesta. Habiendo Dios elegido desde toda eternidad por su mero beneplácito a algunos para vida eterna, hizo un pacto de gracia para librarlos de su estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un redentor. 21. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Respuesta. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. 22. ¿Cómo es que Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y una alma racional,
siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, nacido de ella, pero sin pecado. 23. ¿Cuáles oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Respuesta. Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. 24. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de profeta, revelándonos mediante su palabra y su espíritu la bondad de Dios para nuestra salvación. 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo en sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios y al interceder continuamente por nosotros. 26. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de rey sometiéndonos a él mismo, gobernándonos y defendiéndonos, y refrenado y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. 27. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una condición de vejez, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, habiendo sido sepultado y permaneciendo bajo el poder de la muerte por algún tiempo. 28. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? Respuesta. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en ascender al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir en el día final para juzgar al mundo. 29. ¿Cómo se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo? Respuesta. Se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por medio de su Espíritu Santo. 30. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo de redención comprada por Cristo? Respuesta. El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando la fe en nosotros y de este modo uniéndonos a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. 31. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por medio de la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita
para aceptar a Jesucristo que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. 32. ¿De cuáles beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Respuesta. Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación, así como de los diversos beneficios que en esta vida acompañan a estas o que se derivan de ellas. 33. ¿Qué es la justificación? Respuesta. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por fe. 34. ¿Qué es la adopción? Respuesta. La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos los privilegios de ellos. 35. ¿Qué es la santificación? Respuesta. La santificación es la obra de la libre gracia a Dios por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. 36. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Respuesta. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. 37. ¿Cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes al morir? Respuesta. Al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. 38. ¿Cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes en la resurrección? Respuesta. En la resurrección, los creyentes, siendo levantados en gloria, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad.